damos la bienvenida a continuar en este tiempo de congreso, este hermoso congreso de Semana Santa, donde venimos a celebrar la victoria de Jesucristo en la cruz. Venimos a recordar cuánto nos ama Dios, porque dio un precio muy grande, dio la vida de su Hijo. Y el Señor Jesucristo se entregó por completo y derramó hasta la última gota de su sangre. Y nos muestra Dios su amor, como lo dice su palabra en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio la vida de su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y podamos declararnos nosotros vencedores y podamos proclamar esa verdad y llevar esas buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Las buenas nuevas revelan el hecho maravilloso de que aún hoy, 20 siglos más tarde, Jesucristo quiere invitarnos al gran banquete, a cenar con Él. Y eso está en Apocalipsis 3. Vamos a celebrar, vamos a cantar, vamos a deleitarnos, vamos a adorar, a bendecir y a declararnos más que vencedores. Porque con tu resurrección, Señor, venciste a la muerte. Tu resurrección venció a la muerte. Tu mano del abismo me salvó. Por ti soy más que vencedor. Quitaste al sepulcro su victoria. Le quitaste la victoria al sepulcro. No hay más vergüenza, y ya no hay más vergüenza. Y hoy por ti soy más que vencedor. Oh sí, Señor, gracias. Hoy por ti soy más que vencedor. Vamos. No soy esclavo del pasado, cantaré, soy más que vencedor. Y estaré firme en sus promesas, confiaré, soy más que vencedor. Así es, gózate y deleítate en esta verdad. Porque es verdad, porque es así. Venció la muerte, tu mano del abismo me salvó. Y hoy por ti soy más que vencedor. Quitaste al sepulcro su victoria, ya no hay más vergüenza ni temor. Y hoy por ti soy más que vencedor. Soy más que vencedor. Y ya no soy esclavo. Ya no soy esclavo del pasado. Cantaré, soy más que vencedor. Y estaré firme en tus promesas. Confiaré, soy más que vencedor. Ya no soy esclavo del pasado. Soy más que vencedor. Firme en sus promesas, confiaré. Soy más que vencedor. En medio de guerra o de fuerte tormenta, yo viviré confiado. No le temo mañana. No le temo al mañana. Viviré confiada. Yo viviré confiada. Porque tú venciste en la cruz, Señor. Porque tú derramaste hasta la última gota de tu sangre por amor a mí, por amor a ti, por amor a cada uno de nosotros. Somos más que vencedores. No soy esclavo del pasado, cantaré. Soy más que vencedor y estaré
en sus promesas confiaré. Soy más que vencedor, no soy esclavo del pasado, cantaré. Soy más que vencedor y estaré firme en sus promesas, confiaré. Soy más que vencedor. Sí, soy más que vencedor. Gracias, Señor. Gracias por amarme. Somos más que vencedores en ti, Señor. Qué bueno es adorarte. Qué bueno es tener esa confianza, esa seguridad, Señor, de que no fue en vano tu sacrificio, que cada uno de tus hijos creen, viven, proclaman esa victoria, más que vencedor. Y por eso yo quiero, Señor, decir y aceptar esa invitación que tú nos das, del que el que está a la puerta y llama, toca y me dice, ven a cenar conmigo, porque tú has preparado gran banquete para mí, para ti, para cada uno de aquellos que creen, que le buscan y le siguen. Gracias, gracias, Señor. Qué bueno es bendecirte, Dios. Qué bueno es venir a celebrar esta Santa Cena contigo, Señor, declarando tu presencia en nuestras vidas cada día, Dios. Porque tú moriste por mí, porque era el plan de salvación que Dios preparó para nosotros, Dios. Gracias, Señor. Porque ese amor que tú derramaste sobre nosotros no tenía ninguna condición. Nos amaste de tal manera que entregaste toda tu vida, tu costado fue abierto, Dios. Y fueron esas gotas de sangre que mi corazón limpiaron y me hiciste un nuevo ser, una nueva persona. Y por eso te doy gracias, Dios. Por eso te alabo, por eso te bendigo. Por eso te doy las gracias por tu amor sin condición en esa cruz, Señor. Bendito sea tu nombre, Dios. Te alabamos, Dios. La sangre de Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Tu majestad está dentro de mí. Por siempre creo en ti, por siempre creo en ti. Me inundas con justicia. Gracia contigo mi corazón, tu espíritu me guía a la verdad. Tu amor no fallará, tu amor no fallará. Por amor dio su Hijo único Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo. Por amor Dios, su Hijo único Jesús por mí murió. En mi lugar, su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo. Dios dio
Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, Señor. Tu vida diste ahí y ahora somos libres todos. Me inundas con justicia y amor. Tu gracia cautivó mi corazón. Tu espíritu me guía a la verdad. Tu amor no fallará. Tu amor no fallará. Por amor Dios, su Hijo único Jesús por mí murió. Me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz. Me amó, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio su Hijo único Jesús por mí murió. Me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz. Me amó, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio su Hijo único Jesús por mí murió. Me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz. Me amó, aún sin merecerlo. Digno eres, Señor. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es de toda la gloria, de toda la honra. No sabemos qué puede venir mañana. Necesitamos gracia para el futuro. Y solo la esperanza puesta en Jesús nos recuerda que venga lo que venga y pase lo que pase, siempre cumplirá su propósito en mí y en ti. Te damos las gracias. Continuamos con estos temas del Congreso que nos muestran que Dios cumplió su propósito en la cruz y que Jesús derramó su sangre por amor a ti y a mí. Amén. Hola, mi nombre es Giancarlo y junto a mi esposa Yanine, el día de hoy les estaremos compartiendo el tema número 4 de tu Congreso de Semana Santa 2021, el cristiano es el único que puede hacer morir el pecado. Quiero comenzar con el versículo de Romanos 6:2 que dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La muerte y la vida no son compatibles. Usted no puede estar muerto y vivo a la vez, ¿cierto? Por lo tanto, una persona que ha decidido aceptar y vivir conforme a Cristo no puede permanecer en pecado. Si a usted le está pasando eso, yo le invito a revisar hoy realmente si usted le ha aceptado. Si a usted le parece fuerte esto que le acabo de decir, imagínese poder sentir el sufrimiento de Cristo en la cruz pagando por sus pecados y tomando su lugar y el mío. Si decidimos aceptar a Cristo y llevar una vida para Él, entonces debemos entender que usted fue salvado para santidad. Ya no podemos ni debemos ser los mismos de antes. Tenemos que ser diferentes. Y si no somos diferentes, nuevamente le repito, revise y examínese para ver si usted está en la fe. Y es que aquí le dejo un dato, si usted aún no lo sabía, y es que toda persona está en este mundo bajo dos dominios.
O usted es dominado por el pecado o usted es dominado por la gracia. Pero es su decisión a quién obedecer. Lo que sí le puedo decir es que usted será dominado por una de ellas a la vez y no por ambas. Quiero darles un ejemplo para ilustrar mejor este punto. Imagínense que hay dos terrenos o dos campos y en medio de ellos hay un pequeño camino. Antes de conocer a Cristo, usted vivía en uno de los terrenos y el dueño de ese terreno era Satanás. Él mandaba ahí, manda ahí. Él le dice qué hacer, cómo hacer y cuándo hacerlo. Y todo su cuerpo, su mente y su naturaleza humana eran usados y estaban al servicio del pecado. Pero un día, por la gracia de Dios, Él le invita a cruzar al otro terreno y usted acepta. Ahora hay un nuevo jefe, una nueva administración, un nuevo amo, donde usted será controlado por la justicia y la santidad. Ahora, desde el otro lado del camino, Satanás seguirá dándole órdenes y seguirá llamándolo. Usted no está obligado a obedecerlo. Sin embargo, él buscará una manera inteligente de seducirle para que usted se interese en lo que le está pidiendo. Ahí no hay una tiranía real, pero él irá tras nosotros en términos atractivos y usted decidirá si cae y es presa de aquello de lo que Dios ya lo ha librado. Cuando usted es salvo, se produce una transacción muy grande. Dios no solo lo declara justo, sino que lo saca del dominio del pecado y lo lleva al dominio de justicia de la gracia. En ese momento ya no solo cambió de campo, cambió de dueño, cambió de jefe, sino que usted ha muerto al pecado y ha sido sepultado. Y lo que emergió de esa tumba, si usted es como yo, que cree que resucitamos junto con Jesucristo, es un nuevo usted. En Ezequiel 36 se llama un nuevo corazón y en el 18 se llama un espíritu nuevo. En 2 Corintios 5 y en Gálatas 6:14 lo llaman una nueva criatura. En Efesios 2:4 se llama un nuevo hombre y en Apocalipsis 2:17 un nuevo nombre. Y es que en esa transacción fuimos todos justificados y colocados en Jesucristo y ahora todo es nuevo. Pero antes de vivir como un cristiano, ahora tengo que estar seguro de serlo. Y yo hoy te quiero preguntar, ¿eres un cristiano verdadero? Si has dicho que sí, entonces quiero hacerte otra pregunta. ¿Lo haces como Dios dice? ¿O tú eres más bien una especie de cristiano artificial? Veamos estas dos formas de ser cristiano, de las cuales te estoy hablando. Si tú eres un cristiano como Dios manda, entonces te felicito. Tú eres un cristiano que ha decidido aborrecer el pecado en su vida. Eres un cristiano obediente a Dios y su palabra y deja que Jesucristo sea el Señor de todas las áreas de tu vida. Usted ha decidido cargar su cruz junto a Él y va encaminado a una vida santa. Si usted no está cumpliendo con estos recaudos que le acabo de decir, que lo acreditan como un cristiano verdadero, entonces usted es un cristiano artificial, o llamémoslo superficial, o un cristiano de apariencia, pues. ¿Ustedes han visto estas maticas de plásticos que se compran para colocar en un sitio y adornar el espacio? Se ven geniales, ¿verdad? Algunas parecen muy reales, pero ¿sabe qué? Cuando usted se acerca mucho a ellas, no importa lo bellas que se vean, usted se dará cuenta que son de mentiras, que son plásticas, que no hay que regarlas, que no hay que cuidarlas, ni siquiera hay que sacarlas al sol, es más, no necesitan ni siquiera tierra. Yo hoy quiero decirle que si su vida cristiana o su cristianismo se parece a esa plantica de plástico, usted está en problemas porque usted está viviendo una mentira. Si usted no necesita la luz de Dios, vivirá en la oscuridad siempre y no podrá ver por dónde anda. Si usted no está siendo regado con la palabra de Dios, entonces no podrá crecer y ser un cristiano fuerte y saludable. Si usted no está siendo guiado y cuidado, puede que lo poco que crezca tal vez sea torcido. Y si usted no está siendo abonado para que sus raíces crezcan de forma saludable y tenga fuerza, pues entonces usted será un cristiano con las bases débiles y podría hasta morir. Así que hoy yo le invito
a no ser un adorno bonito que parece, pero no es. Una pieza de un mecanismo sin vida que realiza excelentemente ciertos movimientos, pero que no tiene ni calor ni fuerza viva. Muchos tratan de vivir como hijos, con el fin de convertirse en hijos, pero olvidan el plan sencillo de Dios, que es recibirle, apartarse del pecado, obedecerle y vivir una vida santa. Así nomás, Dios nos dice en su palabra, Juan 1:12, que mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿es usted un verdadero cristiano? Hoy quiero decirle que el verdadero cristiano es aquel que gusta de la benignidad de Dios. Ahora, si usted y yo gustamos de la benignidad de Dios, entonces somos cristianos verdaderos. Hemos encontrado nuestro camino a la cruz y podremos experimentar las siguientes evidencias. Evidencia número 1 que hemos encontrado nuestro camino a la cruz. La cruz nos regenera. Cuando hablamos que la cruz nos regenera, ¿a qué creen que me estoy refiriendo? Cuando Dios habla en su palabra de regeneración, habla de nacer de nuevo. Este nacer de nuevo se diferencia de nuestro nacimiento físico, por supuesto, en el cual heredamos una naturaleza de pecado. Este segundo nacimiento es diferente, es celestial, es espiritual, es santo, es Dios dando vida a un espíritu que estuvo muerto por mucho tiempo. Nosotros en nuestro estado natural estábamos muertos en delito y pecado y fuimos vivificados o regenerados por Cristo. Y esto pasó cuando pusimos nuestra fe en Él. Eso lo puede conseguir en Efesios 2:1. Al ser regenerados, comenzamos a ver, a oír y a buscar las cosas celestiales y empezamos a vivir una vida de fe y santidad. Ahora somos partícipes ya no de una naturaleza pecadora, sino de una naturaleza divina. El resultado de esta regeneración es una vida santa, que es lo mismo que una verdadera salvación. Y yo les pregunto, ¿acaso nosotros que hemos sido salvados por la gracia, tendremos la misma relación con el pecado como antes? ¿Continuaremos con esa relación con el pecado donde es Él el que tiene el control? ¿Estará bien que Dios nos justifique sin arrepentimiento genuino y sin un cambio de vida? Yo te pregunto, ¿se puede ser salvo y pecador a la vez? Quiero contestarte con el versículo que arrancamos en Romanos 6:2 y decirte no, no y no. De ninguna manera, expresaba Pablo. Un cristiano dominado por el pecado no es permisible. Es más, yo me atrevería a decir que un cristiano que permite el pecado es imposible que sea cristiano. Si usted fue justificado por Dios, entonces el siguiente eslabón es la santidad. Y si esto no se ha manifestado o no ha comenzado aún en usted, le voy a dejar una frase muy interesante que leí de un predicador americano que se llama Donald Barnhouse, teólogo, pastor de la 10ª iglesia de Filadelfia, de la iglesia presbiteriana. Él decía que la santidad comienza donde la justificación termina, y si la santidad no ha comenzado, entonces tenemos derecho a sospechar que la justificación tampoco comenzó. Una segunda evidencia de que hemos conseguido nuestro camino a la cruz es que la cruz nos da salud espiritual. Una vez regenerado, empieza la obra de la cruz a traer salud espiritual a nuestras vidas. Dios empieza a llevar vida al espíritu del hombre, el cual estuvo muerto y apagado durante mucho tiempo. Este acto comienza a restablecer tu salud integral, espíritu, alma y cuerpo. Esta cura no es inmediata, ni tampoco se perfecciona en una hora, pero en la medida que usted le permita, Él lo llenará con abundancia de paz y verdad revelada en la cruz, liberándonos del pecado y de una conciencia que nos acusaba y ahora nos permite vivir para Cristo. Sin Cristo estamos en crisis, permanentemente vacíos.
Estos vacíos tratamos de llenarlos con cosas materiales, con conocimiento, con filosofía y en muchos casos hasta con experiencias extrasensoriales. Pero la verdad es que esa es una vida llena de conflicto y esquemas mentales que evitan desarrollarnos como un ser integral, causándonos todo tipo de enfermedades como consecuencia del desequilibrio. Pero Dios restaura al hombre por medio de su Hijo, y éste logra la armonía y el equilibrio con Dios porque encontramos sentido de pertenencia y existencia, consigo mismo porque nos da un nuevo propósito de vida y salud, con otro porque restaura y mejora nuestras relaciones interpersonales, y con nuestro entorno porque nos ayuda a entender la preservación y la conservación del medio ambiente. Y es que Dios nos hace una promesa en Jeremías 33:6 y nos dice: he aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Pero por último, la cruz también posee la virtud de sanar el pecado y avivar la santidad. Hace que se marchiten los frutos de la carne a la vez que cuida y madura el fruto del Espíritu Santo. Ahora, la siguiente evidencia de que hemos encontrado nuestro camino hacia la cruz es que la cruz también nos da fuerza. Y es que no debemos sentirnos fuertes en nosotros mismos, sino debemos ser fuertes en el Señor. Cristo es el vencedor y debemos ser fuertes, pero en Él. Cuando Jesús murió en la cruz, mostró de una vez por todas que Dios reina sobre todo, incluido Satanás y la oscuridad espiritual. Él es el Todopoderoso. En el momento en que Cristo murió, nada volvió a ser igual. Él marcó un nuevo curso en el ámbito espiritual. Fue el momento en que ganó nuestro acceso a la vida eterna y derrotó al enemigo de nuestras almas. La herramienta que podemos usar para ser fuertes en Él es la oración. Con la oración podemos vencer todas las cosas. Pero hoy te digo algo, hay una cosa que quita esa arma de nuestras manos. Y te podrás preguntar qué es, o ya lo sabes. Sí, el pecado. Cuando pecamos, Dios no oye nuestras oraciones y Satanás sabe eso. Y esta es la razón por la cual trabaja tan duro tentando a los cristianos para que pequen. ¿Pero puede Satanás obligarnos a pecar? No, no puede, pero puede tentarnos. ¿Y es pecado ser tentado? No. El Señor Jesús fue tentado, la Biblia nos lo explica, y Él no pecó, se sostuvo en la palabra de Dios. Entonces, ¿cuándo entra el pecado? Pues cuando decimos sí a la tentación y cedemos. Ahora, hay pecados como maldecir, robar, ser inmoral, la ebriedad, el homicidio. Ningún cristiano debería ser culpable de estos pecados. Si estos pecados aún existen en tu vida, entonces no hay evidencia de que hayas nacido de nuevo. Pero aún los cristianos y los no, somos culpables de algunos pecados no menores, pero llamémoslos pecados internos. El orgullo, los celos, la envidia, el egoísmo, la falta de perdón, el odio, la codicia, etc. Estos pecados pueden no estar a simple vista, pueden no haber sido detectados aún por nosotros, pero son pecados que Dios también aborrece. Sobre estos debemos aprender a tener la fuerza en la cual Dios nos capacita para aprender a dominarlos. Entonces, ¿cómo nos armamos para vencer la tentación y hacernos fuertes? Pues te voy a mencionar 4 cosas que nos pueden ayudar. Y una es depender de tu muerte con Cristo. La otra sería depender de la vida de Cristo en ti. Una tercera herramienta sería armarte con la palabra de Dios. Y por último, no hacer caso a los deseos de la carne. Y quiero terminar dejándote este versículo. Primera de Corintios 10:13 nos dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios
que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Yanine Márquez. Continuando con las evidencias de haber encontrado el camino a la cruz, vamos al cuarto punto. Somos imitadores de Cristo. El sacrificio de Cristo en la cruz nos enseña a imitarlo. Anhelamos ser como Él, hombres que no vivimos para agradarnos a nosotros mismos. En Romanos 15:3 la palabra nos dice: porque tampoco Cristo buscó agradarse a sí mismo. Al contrario, en Él se cumplió lo que dice la Escritura: las ofensas de los que te insultaban cayeron sobre mí. Cuando decidimos imitar a Cristo, primero, cumplimos la voluntad del Padre, sin considerar nuestra vida como algo a que aferrarnos. Vivimos para agradar a Cristo. Amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Segundo, somos personas que oramos por todos, inclusive por los que no nos agradan. No devolvemos mal por mal. En mi matrimonio, cuando nosotros teníamos problemas hace muchos años, ¿cómo los afrontábamos? Con gritos, con malas palabras, nos ofendíamos, perdíamos el control. En la actualidad, no me dejo llevar por mis emociones. Ahora son controladas por el Espíritu Santo, poniendo en práctica el dominio propio, sin dejarme llevar por mis malos deseos. Ahora estoy siendo imitadora de Cristo, ya no es un anhelo. Tercero, no debemos rebelarnos contra Dios cuando sufrimos. Nosotros en algún momento podemos rebelarnos contra Dios, cuando Él no nos cumple los anhelos de nuestro corazón y tampoco en el tiempo que nosotros lo deseamos. Nos desesperamos, peleamos con Dios, queremos torcer su voluntad hasta el punto de pensar que es mejor dejar de imitar a Cristo para que nos vaya mejor. Muchos de nosotros, muchos cristianos, nos rebelamos en contra de Dios, dejando de leer la Biblia, dejando de orar, dejando de tener nuestro tiempo de intimidad, compartiendo con nuestros hermanos en Cristo, dejamos de congregarnos y dejamos que el pecado reine en nuestras vidas como una manera de castigar a Dios. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esto lo dice en Romanos 6:6 en la palabra de Dios. Otra evidencia es que logramos comprender a lo que significa estar juntamente crucificados con Cristo. El viejo hombre, en la palabra griega, viejo, no se refiere a una edad avanzada, sino a algo que ya está desgastado e inservible. Todo lo que soy y todo lo que tengo en Adán es mi vieja vida. El nuevo hombre se refiere a todo lo que soy y a todo lo que tengo en Cristo, mi nueva vida. La crucifixión de nuestro viejo hombre, debemos de afirmar este hecho con fe. Es la destrucción del cuerpo del pecado. Lo hace inefectivo, inactivo, inoperativo, lo pone fuera de uso, lo frena, lo deja inerte, por causa de la obra de Cristo en la cruz y porque por fe tomo en cuenta esa obra. El pecado ha perdido su poder sobre nosotros. Es importante mencionar que cuando una persona es salva, su naturaleza pecaminosa no es erradicada, no es sacada de raíz y completamente removida. Debemos morir al pecado cada día. Usted y yo, todos debemos morir al pecado cada día con el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Necesito a Cristo en mi vida para morir al pecado. La libertad del pecado se relaciona estrechamente unos con otros y todos ellos con la cruz de Cristo, o como dice la palabra, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios,
el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto es en Gálatas 2:20. Como creyente, tenemos que vivir por fe y fe en el Hijo de Dios. Aquí el apóstol Pablo nos muestra, a través de la palabra de Dios, que nos identifiquemos completamente con Cristo y su cruz. Él pagó la pena por nuestros pecados. Jesucristo no fue solo el sacrificio por el pecado, también fue el sustituto de todos los que creen en Él. Somos una sola persona, de principio a fin, quien es crucificado, muere y vive. Voy a morir a todo lo que soy para que ahora en adelante hacer todo con Cristo. Al igual que Isaac, siendo un niño obediente a Dios y a su padre, fue recibido de entre los muertos en sentido figurado, como nos habla Hebreo 11:19 en la palabra de Dios, e igual como Abraham consideraba a Isaac como haberle sido devuelto de la muerte después de esa extraña transacción en la tierra de Moriah, que es en donde Dios mandó a Abraham que sacrificara a Isaac. Él creyó en el poder de Dios de levantar a Isaac de entre los muertos. Ya él había evidenciado a Abraham el poder de Dios sobre su vida y la promesa que Dios le había dado, que con Isaac iba a haber una gran descendencia. Ya en su mente, este hijo estaba muerto. Por tanto, en sentido figurado, Abraham volvió a recibir a Isaac de entre los muertos. De la misma manera, consideraría y trataría Jehová a este Pablo como un hombre resucitado. Dejó su vieja vida, que estaba desgastada e inservible, y ahora tenía una nueva vida con Cristo. Pablo era el mismo Pablo, y no obstante, no es el mismo. Había pasado por algo que había alterado su estado y moralmente su carácter. Era un hombre nuevo, unido a Cristo. Cristo vive en mí. El apóstol está diciendo, vivo, pero no yo, sino Cristo en mí. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y así debemos vivir en esta tierra, manteniéndonos unidos al Hijo de Dios, a Jesucristo. También la palabra nos habla en Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne, con sus pasiones y deseos. Solamente los creyentes, los que andamos verdaderamente unidos con Cristo, seremos capaces de morir al pecado. Tomar la decisión cada día de apartarnos de nuestra concupiscencia, en lugar de acercarnos, nos aleja de Él. Necesitamos la ayuda del Espíritu de Dios para morir a nuestros malos deseos. Ya en nuestras vidas no debe existir, si antes lo éramos, el criticar, el murmurar, el estar gritando y decir yo grito porque en mi casa yo me crié escuchando a mis padres gritando, el quejarse continuamente de una persona. Ahí estamos satisfaciendo nuestros malos deseos, estamos viviendo aún en nuestra vieja vida. Ya eso no debe existir en nosotros. No estamos dejando que el fruto del Espíritu Santo se vea reflejado en nuestras vidas. El sexto punto nos da la garantía de que hemos sido justificados por medio de Cristo. Dios es santo y el hombre es pecador. Aunque Dios siempre amó al hombre, su santidad le impedía acercarse o tener comunión con él. Se hacía necesario que el hombre pagara la deuda pendiente por sus pecados. En su incapacidad para pagar ese precio lo hizo Cristo, en su muerte sustitutiva en la cruz, declarando así al hombre justo. Esta es la garantía que ahora el hombre ha sido justificado y tiene acceso a la comunión con Dios. En Romanos 5:1 nos dice, por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. El perdón en sí es un acto precioso,
principalmente cuando entendemos que el haber sido perdonados nos debe mover a querer vivir en santidad. Muchos cristianos piensan que el perdón nos libra de la obligación de vivir una vida santa. Es cierto que el cristiano creyente sigue teniendo pecado, pero es igualmente cierto que este pecado no lo lleva de vuelta a la condenación, muerte eterna. Esto no quiere decir que debemos seguir pecando deliberadamente, sino más bien que cuando pequemos, reconozcamos nuestras ofensas hacia Dios, la confesemos y nos apartemos del pecado. No vivir por remordimiento, sino con arrepentimiento genuino y, de ser el caso, ir y restituir. En 1 de Juan 1:9 nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Declarémonos culpables ante Dios, humillémonos, dispongamos a conocer lo peor de nosotros, confesemos honestamente todos nuestros pecados en su plena magnitud, confiando totalmente en su misericordia y verdad, por medio de la justicia de Cristo, para obtener un perdón libre y completo, y poder ser librados del poder y la práctica del pecado. Dios es justo y Él cumple su palabra. No es la cruz de Cristo la que debemos cargar. Esa es demasiado pesada para nosotros. Además, ya ha sido cargada una vez y para siempre. En la cruz de Cristo ocurrió su muerte sustitutiva. La cruz nuestra no se refiere a los problemas que afrontamos cada día, como el desempleo, la depresión, enfermedades, desamor, etc. La cruz que debemos cargar es la obediencia a Dios, cumpliendo su voluntad y muriendo al pecado para ser conducidos a vivir en santidad. El que no muera a la carne, a sus malos deseos, difícilmente experimentará santidad en su vida y no podrá ser discípulo de Cristo. En Mateo 16:24 nos dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En la cruz, Cristo tuvo sus pies y manos fueron clavadas, inmovilizados. Este es el significado de ser colgado en una cruz: quedar imposibilitado para hacer nuestra voluntad. Es negarse a uno mismo, decidir morir al pecado y a la condenación que nos trae cada día. Si nuestros pies están clavados en la cruz, imagínense, no podemos ir a donde queramos. Del mismo modo, si nuestras manos están clavadas en la cruz, no podemos hacer lo que queremos, ni protegernos, ni defendernos, nada. Quedamos a la merced de Dios. La anulación total del yo. El reino de Dios está a la vista. El camino es claro. La cruz está sobre nuestros hombros. Pregúntense ahí donde están ustedes. Nos vamos a apartar para ir en pos de la moda, de las frivolidades, de los placeres, de esas bellezas irreales, aunque sean inofensivas, o tomaremos nuestra cruz para seguir a Jesucristo cada día y compartiremos su yugo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día, Señor. Que seas tú, Señor, bendiciendo y protegiendo, Señor, y aún alimentando con tu palabra a cada familia, a cada persona que se ha dispuesto, Señor, en corazón, que se ha dispuesto en mente, Señor, que ha dispuesto aún en su espíritu, Señor, a ser guiado y a ser formado y a ser capacitado, Señor, y a ser participante de este congreso, Señor. Que este tema, Señor, que has traído a nuestras vidas, el cristiano es el único que puede hacer morir el pecado, Señor. Sea tu palabra, Señor, y tu voluntad la que llegue, Señor, hasta lo más profundo de nuestras vidas, Señor. Tu palabra dice que para los que hemos muerto al pecado, ¿cómo seguiremos viviendo aún en él, Señor? Enséñanos a ver la diferencia. No es permisible, Señor, para nosotros ser cristianos y vivir aún en pecado, Señor. Si alguno de nosotros, Señor, aún
permanece en pecado, que seas, Señor, tú revelándonos a nosotros, Señor, aquello, Señor, que no te agrada, aquello que hay en nosotros que aún no es de tu agrado, Señor, y llévanos a ser esos cristianos verdaderos, Señor, que gustan de tu benignidad, Señor, que gustan de cumplir tu palabra, que gustan de aborrecer el pecado, Señor, que gustan, Señor, de mortificar el pecado en sus vidas, Señor. Enséñanos a ser obedientes, Señor, y a cumplir con tu palabra día tras día, Señor. Enséñanos a ser obedientes y a vivir en gozo, Señor, en tu palabra. Tú nos has dado, Señor, un plan sencillo el cual debemos seguir. Si tú es la primera vez que estás asistiendo o que estás oyendo o viniendo a un congreso, pues el plan de Dios es sencillo. Solo basta con recibirle, solo basta con apartarse del pecado, basta con obedecerle y no ser rebelde y conforme vivir una vida santa. Su palabra dice en Juan 1:12 que a todos los que lo reciben y a los que creen en su nombre, Él les da potestad para ser hijos de Dios. Así que hoy te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, el que nos haga entender esta gran verdad, Señor. Que no hay planes complicados, que lo has hecho sencillo, Señor, y que la sencillez de tu plan está en seguir al pie de la letra, Señor, tu palabra. Y si tú eres un cristiano ya y te consideras un cristiano verdadero y has encontrado tu camino a la cruz, entonces, Señor, también te pedimos que nos enseñes, Señor, que en la cruz, Señor, en tu sacrificio en la cruz podemos conseguir regeneración, Señor, que en el sacrificio en la cruz podemos conseguir salud espiritual, Señor, a nuestras vidas, y que en la cruz podemos conseguir fuerza, Señor, para romper, Señor, los obstáculos, para romper, Señor, el pecado en nuestras vidas, Señor, y salir victorioso porque tú ya has vencido. Te seguimos orando, Señor, para que tú nos hagas entender el sacrificio que tú hiciste en la cruz por todos nosotros. Y eso nos motive a decidir imitarte, a ti, nuestro Señor Jesucristo, y que no vivamos para agradarnos a nosotros mismos, ni agradar a los demás. Coloca en nosotros el vivir queriendo cumplir la voluntad de Dios, sin aferrarnos a nuestras vidas. Que vivamos para agradar a Cristo, que cumplamos tus mandamientos, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que en nosotros esté el dolernos por los demás, que oremos por todos, hasta por las personas que no son de nuestro agrado. Que nuestra vida sea un reflejo del carácter de Cristo, que era un hombre manso y humilde de corazón. Que siempre estemos dispuestos a ayudar a los demás y a servirte a ti, nuestro Señor, con un corazón sincero. Enséñanos a entender de que tú tienes el control de toda nuestra vida, inclusive de las cosas que nos suceden que no son de nuestro agrado. Llévanos a depender de ti cada día, a buscarte, a leer tu palabra, a meditarla, a compartir con nuestros hermanos en Cristo. Coloca en nosotros el decidir andar junto a ti, pegado a ti, compartir el yugo contigo, viviendo una vida de obediencia a Dios, cumpliendo su voluntad y muriendo al pecado cada día, para que esto nos conduzca a vivir en santidad. Que cada día nos neguemos a nosotros mismos, para que Cristo tome el control y el trono de nuestras vidas. Amén.